Hoy empezamos a hablar de dinámica. Dijimos que la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos y su relación con las fuerzas que los causan. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la cinemática describía el movimiento y cómo se describía, cómo se movían los cuerpos? La dinámica estudia el por qué es lo que causa el movimiento. Y lo que causa el movimiento son las fuerzas. Antes de estudiar la dinámica, también las leyes de la dinámica, que se denominan leyes de Newton, porque fue Isaac Newton quien las mm, descubrió, las hizo o las postuló, tenemos que distinguir dos conceptos que ya venimos trabajando, la cuestión del reposo y del equilibrio. Nosotros hasta ahora habíamos dicho que la primera condición de equilibrio era que la fuerza resultante sobre el cuerpo sea igual a cero, y cuando estábamos en estática decíamos que si eso ocurría, entonces podíamos decir que el cuerpo estaba en reposo. Entonces, un cuerpo está en reposo si no se mueve, o sea, no cambia su posición en función de un sistema de referencias. Ahora, un cuerpo está en equilibrio si la resultante, o sea, si todas las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo se compensan de modo que la fuerza resultante es nula. Un cuerpo en reposo siempre está en equilibrio. Ahora, no todo cuerpo en equilibrio está en reposo. Vamos a ver un par de ejemplos. Esperen que empezó por el final. Entonces, acá tenemos una nave espacial que está esperando para despegar. ¿Está bien? Si consideramos que el sistema de referencia es la base donde se encuentra la nave, podemos decir que está en equilibrio y en reposo. Está en equilibrio porque no hay fuerzas actuando sobre ella, o como vimos con el tema del peso y la normal, están compensados, y está en reposo porque no se mueve. En la siguiente situación, en el despegue, el motor está realizando un trabajo, está realizando una fuerza que hace que se eleve. Entonces, en este caso, cambia la posición respecto a la base de despegue, se va alejando, por lo tanto, no se encuentra ni en reposo ni en equilibrio. Y por último, cuando llega la nave al espacio exterior, al vacío, donde no hay ningún tipo de rozamiento ni nada, para ustedes todavía eso no significa nada, no importa, en el espacio exterior, la sonda que dejó la nave exploradora para, no sé, usar un GPS, se mueve con velocidad constante. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la sonda está en equilibrio, pero no está en reposo. De a poquito vamos a ir entendiendo qué es lo que significa esto de estar en equilibrio, pero no estar en reposo. ¿Está bien? Para eso, y para poder entender un poco más el concepto de estar en el equilibrio y no en reposo, es que llega la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o si la resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo es nula, la velocidad de ese cuerpo no varía. ¿Está bien? Permanece en movimiento rectilíneo uniforme. No cambia su velocidad. Si no cambia su velocidad, la aceleración es cero. ¿Está bien? Básicamente, un cuerpo en reposo, un cuerpo que está quieto, si sobre él no actúan fuerzas, o si son las fuerzas que actúan, eh, tienen como resultante una fuerza nula, se va a mantener en reposo. Si sobre un cuerpo que está en movimiento no actúa otra fuerza, ese cuerpo va a seguir con la misma velocidad. ¿Está bien? Vamos al del reposo y fuerzas que están actuando. Imagínense que vienen y me tiran de los dos lados con la misma fuerza. ¿Está bien? Con la misma fuerza de este lado y con la misma fuerza del otro lado. Me van a estar estirando los brazos un montón, pero yo no me voy a estar moviendo porque la resultante entre la fuerza que hacen acá y la fuerza que hacen acá es cero. Después, imaginen la siguiente situación, una pista de patinaje. ¿Está bien? Visita divina. Yo sobre un objeto muevo un objeto. ¿Está bien? Hago una fuerza sobre un objeto y dejo de hacer fuerzas. En ese momento que yo dejo de hacer fuerzas,
ese objeto sigue con la misma velocidad que yo le había dado. ¿Está bien? Y va a continuar hasta que choca contra algo. La realidad es que en un momento ese objeto estaba quieto, yo hago una fuerza, el objeto se mueve y dejo de hacer una fuerza. ¿Está bien? A partir de ahí empiezo a ver qué es lo que ocurre y sin que haya ninguna fuerza actuando, aparentemente en el eje del movimiento, ya vamos a ir viendo los aparentes, el objeto va a seguir con velocidad constante. ¿Está bien? Ese es un objeto que se mueve a velocidad constante. De esta ley se deduce que un cuerpo puede estar en movimiento sin que ninguna fuerza actúe sobre él. Esto no concuerda con la percepción de nuestro alrededor de que los cuerpos se detienen si no hay fuerzas que mantengan el movimiento. Y esto fue la gran abstracción que tuvo Newton de darse cuenta que no es que un objeto se mueve, que continúa su movimiento por una fuerza, sino que continúa su movimiento por la ausencia de fuerzas o por el equilibrio de fuerzas. ¿Está bien? Veamos el tren. El tren tiene la fuerza normal y el peso, que ya lo vimos, y la fuerza del motor y la fuerza de fricción. Eso que lo haría frenar. Si no estuviese el motor, solo estaría actuando la fricción y se frenaría. Ahora, si si el tren se mueve a velocidad constante, significa que la fuerza del motor y la fuerza de fricción son igual a cero. Y hay un equilibrio y la resultante de fuerzas es igual a cero. ¿Está bien? Un poquito lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero este concepto de la primera ley de Newton se ve estrechamente ligado a la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su movimiento. Vemos que es más fácil mover un cuerpo chiquito de masa pequeña que un cuerpo de masa grande. ¿Bien? Entonces, vamos a ver esto. La primera ley de la dinámica, la primera ley de Newton, también es conocida como la ley de inercia. Se dice que un cuerpo tiende a permanecer en el estado de movimiento en el que está. Tiene un rechazo a cambiar su estado de movimiento. Entonces, poner el movimiento, detenerse, acelerar, frenar la marcha, girar o cambiar cualquier tipo de estado de movimiento es lo que se rechaza. Llamamos inercia a la resistencia de los cuerpos a cambiar su estado de movimiento, cualquiera de las cosas que acabo de nombrar ahí. La inercia está íntimamente relacionada con la masa de los cuerpos. De hecho, muchas veces se habla de la masa inercial. Así, cuando medimos la masa de un cuerpo, podemos considerar que medimos su inercia. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor es su inercia, o sea, mayor es la resistencia a cambiar de estado. Veamos un ejemplo. Tenemos primero una botella vacía. ¿Está bien? Vemos qué ocurre si hacemos la gran mago y tiramos para abajo. Tiramos con cierta fuerza y se cae la botella. Ahora llenemos esa botella de agua y cerrémosla para no hacer un lío y generemos el mismo movimiento. ¿Qué ocurrirá? El cambio de movimiento es prácticamente nulo. Apenas hubo un movimiento y nada más. Hicimos la misma fuerza, teníamos la misma situación y todo. Lo que cambió fue la inercia del cuerpo al aumentar su masa. Esta ley, perdón, esta es la segunda ley, pero antes de continuar, esta ley, la primera ley de la dinámica, la primera ley de Newton, la ley de inercia, así lo podemos encontrar, dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero. ¿Está bien? La sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero, o sea, es la misma que veníamos trabajando con estática. Vamos a hablar ahora de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que cuando efectivamente la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, vas a generar un cambio en el movimiento. Y el cambio que vamos a estar registrando es un cambio en la velocidad. Y un cambio en la velocidad se registra a través de la aparición de una aceleración. ¿Está bien? Entonces, cuanto
cuando ocurre un cambio cuando ocurre un cambio de velocidad, o sea, cuando existe aceleración, es que hay una fuerza neta actuando. Acá, cuando aparece la F, en realidad habla de sumatoria de fuerzas, de la resultante, de todas las fuerzas. Entonces, cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor es su inercia, es decir, la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Estos cambios son, en definitiva, cambios en la velocidad, ya sea de la intensidad, dirección o sentido, en el tiempo, es decir, aceleraciones, lo que venía diciendo. La segunda ley de Newton establece que la masa m, la aceleración a y la fuerza resultante sobre un cuerpo F, que para nosotros es sumatoria de F, sumatoria de fuerzas, se relacionan de este modo. Para lograr una aceleración en un cuerpo, necesito realizar una fuerza que va a ser proporcional a la masa. Si yo quiero realizar cierta aceleración, cierto cambio de la velocidad, si yo realizo una mayor fuerza, voy a realizar un mayor cambio de la velocidad, y si tengo una mayor masa, voy a realizar un menor cambio de la aceleración. De otro lado, digo que si pensando en un objeto y en un objeto y en una fuerza o en una resultante de fuerzas, la resultante de fuerzas sobre un cuerpo va a ser igual al producto entre la masa de ese cuerpo y la aceleración que registre ese cuerpo debido a la sumatoria de fuerzas. Y ahí es cuando aparece la famosa sumatoria de fuerzas, o fuerzas igual a masa por aceleración, perdón. ¿Está bien? Entonces, según esta ley, a mayor fuerza obtenemos mayor aceleración y a mayor masa obtenemos menor aceleración. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos dos carritos. El azul hace una mayor fuerza, el naranja hace una menor fuerza, razón por la cual, vamos a ver qué nos va a ocurrir, si la masa 1 es igual a la masa 2, los dos carritos son exactamente igual, lo que vamos a obtener es que el carrito azul va a obtener una mayor aceleración, va a tener una velocidad final mayor. ¿Está bien? La aceleración que obtiene el carrito azul o el carrito 1 es mayor. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Tenemos dos chicos que van a realizar la misma fuerza y los carritos tenemos uno cargado y el otro no cargado. Entonces, tenemos el violeta y el naranja que van a realizar la misma fuerza. Los chicos realizan exactamente la misma fuerza. Lo que pasa es que los carritos son distintos. La masa 1 es menor a la masa 2. El carrito 1 va a lograr una mayor aceleración. Su velocidad final va a ser mayor. Y así es como la aceleración de 1 es mayor a la aceleración de 2. Y así terminamos de presentar las dos primeras leyes de Newton. La primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas, que si la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a 0, la aceleración va a ser igual a 0. El objeto o va a permanecer en reposo o va a permanecer con velocidad constante. La segunda ley de Newton dice que cuando la sumatoria de fuerzas no es igual a 0 sobre un cuerpo, se va a registrar un cambio en el movimiento. Y ese cambio en el movimiento es proporcional a la masa del cuerpo. Y esto se describe matemáticamente como que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y aquí empezamos nuestro trabajo con las leyes de Newton.